con más información. Un dato importante también, que vamos a desarrollar a continuación, porque se desprende de lo que ha sido el primer informe que ha presentado el Observatorio de la Pobreza que encara Fundación León, y que en este caso lo ha hecho en conjunto con Organización Techo, con la sede Tucumán, porque han trabajado en un relevamiento respecto de los barrios populares. Y lo que surgió de ahí, la verdad, es muy interesante, teniendo en cuenta la cantidad de barrios populares que existen y, por otro lado, en qué condiciones están viviendo. Vamos a contactarnos nosotros con Julio Picabea, quien es el coordinador justamente de este observatorio, que está con nosotros en comunicación ya a través de videollamada. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo andás, Carolina? Buen día, muchas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, estábamos contando que se ha realizado finalmente la presentación, ¿no?, de este primer informe del observatorio. Primero destacar lo importante que es que existe este observatorio, ¿no?, y el trabajo de monitoreo que realizan. Sí, totalmente. Mira, yo hace un rato charlaba con un colega tuyo de otro medio y le decía que la pobreza es el gran tema social de la Argentina y el principal desafío del sistema político para los próximos 30 años. El Estado argentino ha fracasado en el abordaje de la pobreza desde la vuelta a la democracia, y si seguimos por el mismo camino, Argentina corre el riesgo, el Estado argentino en realidad, de transformarse en un Estado fallido. Sí. Los estados fallidos para la ciencia política son aquellos que no pueden brindar o garantizar bienes públicos como la seguridad y el orden, como la justicia, que no pueden eliminar el hambre de su población y que no pueden ejercer soberanía sobre su territorio o soberanía plena. Sí. Argentina, en caso de seguir por este rumbo, dados los elevados índices de pobreza que tenemos, puede llegar a transformarse de cara a los próximos años en un estado fallido. Los estados fallidos existen. Ejemplos son los del África subsahariana o algunos del Medio Oriente, como Siria, sí, por ejemplo. Mira, yo siempre digo que hay tres grandes dimensiones que nos permiten entender con profundidad la problemática de la pobreza. Una es la estructuralidad del fenómeno. La pobreza no es un tema nuevo y no es un tema que ha surgido con la pandemia, sino que la pobreza es un gran problema estructural que tiene la Argentina desde la vuelta a la democracia. A partir de ahí, la pobreza se ha intensificado en Argentina. Hay un piso de un 25% de pobres que nunca se ha perforado, sino que al contrario ha alcanzado picos en las coyunturas económicas negativas, como en la hiper del 89, sí, en la devaluación del 2002 o a partir del 2008 con la recesión económica. Sí. La otra gran dimensión para entender con profundidad el problema de la pobreza es la infantilización. Si vos tomás una foto ahora de la pobreza en Argentina, vas a ver que del universo de pobres, el 60% son menores de 29 años. Es decir, afecta principalmente a niños y a jóvenes. Sí. Y la tercera gran dimensión es el futuro de la Argentina. Sencillamente porque al estar afectando a nuestros niños y jóvenes, está en juego el futuro de nuestro país. Sí. Más sabiendo que a partir del año 2040, Argentina va a entrar en su fase de envejecimiento poblacional. Por lo tanto, la proporción de población pasiva va a ser superior a la activa. Sí. Si nosotros seguimos con estos alarmantes niveles de pobreza, va a ser muy, muy complejo poder abordar esa situación. Vos decías recién de esta situación estructural, ¿no?, de pobreza en nuestro país, y pensar en esta estructuralidad de la pobreza, hay que tener en cuenta generaciones, ¿no? Ya casi 3 generaciones de pobres en Argentina. Vos hablabas también de los menores de 20 años, ¿no?, dentro de este índice, que es lo que preocupa justamente. Sí, totalmente. El gran desafío del sistema político argentino, porque esto involucra a todo el sistema político y a toda la dirigencia en general, no únicamente a la política, sino también al empresariado, a la dirigencia social, a los intelectuales, al mundo académico, sí, es evitar una próxima generación de pobres estructurales. Vos ahora tenés 6 de cada 10 pobres en Argentina son menores de 29 años. Vos tenés que trabajar con esa generación y evitar que la próxima generación nazca en situación de pobreza y que, en sentido contrario, pueda tener oportunidades para poder desarrollarse. Sí. Ese es el gran desafío del sistema político, donde lógicamente la dirigencia política tiene mayor responsabilidad, porque son aquellos que se postulan para ejercer el gobierno. Julio, pero nos interpela absolutamente a todos. Te iba a consultar, contanos un poco, porque ustedes han estado trabajando junto a la Organización Techo en un relevamiento muy interesante respecto a los barrios populares, ¿no?, acá en nuestra provincia, y también me gustaría ver si, porque lo han vinculado con respecto a la pobreza y al COVID, ¿no?, que seguramente ha acentuado muchas de estas indicadores. Sí, la situación de los barrios populares, nosotros partimos de un concepto de barrio popular que es el que, donde hay 8 familias que viven de manera agrupada o contigua, donde el 50% no tiene título de propiedad y donde carecen del acceso a 2 o más servicios. La situación en los barrios populares es muy precaria
todos los accesos a los servicios básicos son de forma precaria, tanto en el servicio de luz como de agua como de gas. Y lo que ha hecho la pandemia, no solamente en Argentina, sino a nivel global, es que ha profundizado la desigualdad, ha profundizado o agudizado ciertas tendencias que venían observándose en el mundo en los últimos 40 años, y una de esas es la desigualdad. Ha hecho más ricos a las personas que viven en situación de riqueza y ha empobrecido a las personas que se encuentran en situación de pobreza, o ha agudizado la situación de la pobreza. Hay un informe de Oxfam muy interesante que ha salido publicado en enero, donde dice que las 1.000 personas más ricas del mundo han demorado 9 meses en recuperar su nivel de riqueza previo a la pandemia, mientras que aquellas personas que viven en situación de pobreza a nivel global tardarían al menos una década en recuperar su nivel preexistente. Por lo tanto, lo que ha hecho la pandemia es agudizar esa situación de desigualdad y ha impactado mucho más en las personas que viven en situación de pobreza por la cantidad de carencias que presentan en la situación en la que viven. Hablando de eso, Julio, de la carencia, ¿no? En el informe que presenta justamente el observatorio, hablan respecto de bienes esenciales, servicios esenciales, perdón, ¿no? Como el agua, como la conexión al gas y como muchos otros. Y es llamativo el porcentaje de esos barrios populares que no cuentan con ese servicio, contrariamente con los que sí tienen la disponibilidad de agua, por ejemplo, un servicio esencial que creo que es del 1%. Exactamente, el 1% de los barrios populares, de la Acá en población que vive en los barrios, sí. Exactamente, en la provincia de Tucumán, tiene acceso a la red de agua corriente. Un 70% toma el agua de forma irregular y después hay un 14%, un 15% que lo hace de pozos comunitarios. Lo mismo ocurre con el servicio de energía eléctrica, donde todos tienen conexión formal, porque si no, no tendrían energía, pero toman su energía de medidores comunitarios, no tienen un medidor domiciliario. Y en el caso del gas, la gran mayoría se abastece de gas de garrafa, ya que no tienen conexión a la red de gas natural que provee el servicio de gas en la provincia. Y te hago un paréntesis además, ahí con respecto sí, al tema del gas de garrafa, ¿no? Se conoció en esta semana el aumento, ¿no? Autorizado por el gobierno, y bueno, uno mira el porcentaje de la gente que bueno, tiene el servicio conectado a gas de garrafa y es muy grande. Es prácticamente, la gran mayoría está tomando el gas de garrafa. Claro, mira, ahí está. Sí, y te agrego un dato más. La situación es muy precaria en los barrios populares, porque además de no tener acceso a estos servicios básicos, también tienen problemas para acceder al transporte público, ya que generalmente pasa una serie de cuadras y en el transcurso de esas cuadras sufren la inseguridad. Quienes más sufren la inseguridad en la provincia de Tucumán y en Argentina son los pobres, son las gente que vive en situación de pobreza. Esa es una gran realidad y es importante agregarlo. Bueno, Julio, te agradecemos por este contacto. Es un informe amplio. Hoy está justamente también muy bien desarrollado en la edición impresa de nuestro diario, y este es el trabajo que ha elaborado el observatorio de la Fundación León en su primer informe. Te mandamos un saludo. Muchas gracias por la invitación, Carolina, y a todos los que quieran consultar el informe está subido en la página web de Fundación León. Gracias y un saludo. Gracias, gracias. Bueno, ahí estaba, situación preocupante entonces la que detalla este relevamiento que ha realizado Fundación León, el Observatorio de la Pobreza, y en trabajo conjunto con la organización Techo también en su delegación local. Nosotros vamos a hacer una pausa.